Buenas tardes. Soy Esther Gómez, vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. En primer lugar, bienvenidos y muchas gracias a la Universidad de Alicante por darnos la oportunidad, ¿no?, de participar en este Congreso Nacional de Emprendimiento, Empleo y Discapacidad. Y también quiero agradecer personalmente a Rosario Ferrer que me haya invitado, vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Alicante. La verdad es que estoy en casa. Durante 8 años fui profesora de esta universidad, aunque ahora soy de la Universidad Politécnica de Valencia, y es un honor y un placer poder estar hoy aquí y compartir esta jornada con todos vosotros. Bienvenidos también a todos los que estáis en casa, conectados. Vamos a pasar ya sin más al grupo de trabajo número 2, Empleo Público y Actuación de las Administraciones Públicas. Tenemos 4 presentaciones. La primera es la mediación como respuesta a las necesidades laborales de las personas con discapacidad desde la Administración, por doña Pilar Munuera Gómez, de la Universidad Complutense de Madrid. La vamos a ver online. Sí, ahora, yo creo que sí. Tenía el micro desactivado. Pues para mí es un placer estar con vosotros. Yo estudié en Alicante, mi familia es también de Alicante y mi experiencia profesional en el ámbito de la discapacidad, a pesar de que ahora soy profesora en la Complutense, pues radica en IBI, en un centro de personas con discapacidad. Mi planteamiento es presentar las posibilidades que tiene la mediación en el ámbito laboral para las personas con discapacidad, porque creo que es necesario para que las personas resuelvan sus conflictos no ya en la vía judicial, y no me voy a meter en la lectura densa y ardua de la legislación, tanto de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene un artículo específico de facilitar el acceso a la justicia, sí, sino centrarme en lo que es la mediación, que a lo mejor creo que es algo como más o menos desconocido, pero vosotros me decís, ¿no? En este sentido, lo que presento es la experiencia que se lleva a cabo en Estados Unidos, ¿sí? Y en ese, ¿cómo diré? Es una experiencia apoyada en una legislación, ¿veis? En este sentido, pues tenemos todas las declaraciones de los derechos humanos, la Declaración y los Derechos reconocidos en la Convención del 2006 y el actual Real Decreto Legislativo, que también reconoce tanto la accesibilidad como el derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Pero hay muchos de los conflictos que tienen que resolver las personas con discapacidad que muchas veces pues se entorpece, por así decirlo, o tienen muchísimas barreras para resolverlo de una forma amable, como lo que puede permitir un proceso de mediación, porque la mediación está siendo como muy resolutiva, ¿no? Entendemos que la discapacidad son todas esas barreras que se ponen para el desarrollo de las personas con discapacidad, y el acceso a la justicia para resolver esas dificultades en el ámbito laboral pues viene a entorpecer, por así decirlo, su inserción laboral, ¿no? Pues si en mediación se puede resolver un conflicto, mediación laboral o mediación civil y mercantil, se puede resolver un conflicto en 20 días, ¿no? En la televisión han salido varios conflictos que han vivido las personas con discapacidad, por ejemplo, que estaban empleadas en un museo y que tenían una jornada excesiva y no podían ajustar o resolver esa situación, sino que hubo un momento que ellas se deciden a ir a un proceso judicial, y eso realmente es, ¿cómo diré? Son mayores barreras, ¿no? Es decir, ya que hay escaso empleo, esa forma de resolver esas situaciones pues son muchas más barreras. Y lo que presento un poco, y que retomando el informe Olivenza de 2010 y el de 2019, son los índices de
de exclusión y de discriminación que viven las personas con discapacidad a la hora de o acceder a un trabajo o de mantenerlo o de resolver dificultades que tienen en su adaptación, ¿no? Yo me he planteado difundir en este sentido las bondades que tiene la mediación laboral. Creo que es poco conocido, ¿verdad? Pero sus posibilidades, y sigo insistiendo en su difusión porque sí que es verdad que la mediación no es lo mismo que la conciliación o la negociación. La mediación permite un encuentro y un diálogo que dista y está muy lejos de lo que puede vivir una persona en un proceso judicial. Ya una persona sin esa discapacidad lo vive con una tensión y con un procedimiento legal arduo y costoso, pues una persona con discapacidad que se tiene que desplazar, pues también es mucha en las sensaciones de mayor barrera, ¿no? A pesar de que hubo un proyecto de creación de un sistema arbitral, pues eso realmente no se ha agilizado, por así decirlo, y fue un proyecto que no se llevó a cabo. Es muy importante establecer la comunicación, ¿no? Es decir, qué conflicto hay y cómo se puede resolver de forma amable. Esto parece, ¿cómo diré? El ámbito de la mediación es totalmente diferente a la conciliación o al arbitraje, que muchas veces esas figuras se confunden, ¿no? Y no sé si voy muy deprisa, pero en Estados Unidos esta experiencia se está llevando a cabo y la mediación lo que hace es reducir la hostilidad que puede haber entre las partes, ayuda a comprenderse al empresario y a la persona con discapacidad que hace ese uso de solicitud de mediación y se lleva a cabo el encuentro y se generan preguntas en un entorno más amable que se resuelven como de una forma mucho más amigable y no se espera el largo y arduo proceso de un proceso judicial que puede durar, dependiendo de la vía que se elija, pues a lo mejor un año o más, ¿no? La mediación pone en valor los intereses de las dos partes y mejora mucho la relación. Yo creo que las posibilidades de la mediación en este contexto, ya sea de discapacidad o de dependencia, son muy amplias y supongo que si entra en marcha los nuevos proyectos que tiene el gobierno de difusión de la mediación, pues se tenga en cuenta. Es verdad que no hay una legislación específica en España, a diferencia, por así decirlo, de la mediación, de la legislación que hay en Estados Unidos, y esa legislación, ¿no? Esta ley ADA, que en sus siglas es la facilidad que tienen las personas para acceder a la, a la, a la mediación, ¿sí? Personas con discapacidad, pues les permite ir a las distintas oficinas que hay y desde que llevan en marcha esta experiencia, desde 1997, las últimas estadísticas de los últimos años no las he incorporado porque ha cambiado la presentación de las estadísticas, pero veréis que durante estos años superan o llegan a los 25.000 casos de oficinas y a través de estas oficinas se resuelven los casos que se presentan y los beneficios económicos que esto supone para el país en el tema de que no se utilizan abogados, no se utilizan procuradores, no se tiene que pagar costes adicionales y en general los beneficios económicos están en torno a los, pongamos, entre 90, en los últimos años, entre los 90 millones de dólares, que es mucho dinero, ¿no? Pero además están los beneficios psicológicos, emocionales, sociales que eso conlleva. Es decir, los empresarios han perdido el miedo, ¿no? Como señalaban los ponentes que me han precedido, ¿no? Y el miedo a contratar a personas con discapacidad porque ven que pueden resolver los conflictos que se presentan de forma amigable y sin costes adicionales.
Lo único que suelen pagar las personas es lo que cuesta la fotocopia, porque la solicitud de mediación se hace de forma presencial y lo único que pagan es la fotocopia. Es decir, que este procedimiento considero que elevaría la estabilidad laboral de las personas con discapacidad, aumentaría las posibilidades de empleo y creo que sería un beneficio tanto económico como social y emocional para todos. No sé cómo voy de tiempo, ¿eh? ¿Me estoy pasando? ¿Sí? ¿Me oí? Bien, pues creo que también es una forma de resolver de forma amigable la discriminación que puede haber, ¿sí? Y bueno, en Estados Unidos se le da mucha difusión y creo que en España pues está dentro de la administración el posibilitar la utilización de la mediación para las personas con discapacidad con soportes y ayuda, ¿no? Y bueno, pues yo creo que estoy en el tiempo y prefiero dejarlo aquí y dejar tiempo para las preguntas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, Pilar. A continuación, da paso la ponencia titulada La inserción laboral de egresados y egresadas con discapacidad de la Universitat Jaume I. Análisis del impacto de la COVID-19 por género, impartida por Maribel Beas Collado y don Joan Raúl Burriel Calvet, que hoy nos acompaña Maribel para contarnos este trabajo. Muchas gracias, Maribel, cuando quieras. Gracias. No sé si se puede ver mi presentación. Perfecto. Voy a empezar. Bueno, en primer lugar, gracias a la Universidad de Alicante por organizar este congreso y gracias a que podamos hacerlo presencialmente, porque creo que el networking y el contacto entre nosotros y nosotras que estamos interesados en estos temas es muy relevante. Este estudio que quiero presentaros, bueno, voy a comentar brevemente los antecedentes de cómo trabajamos en la Universitat Jaume I y brevemente, pues, en el marco del estudio, brevemente la metodología y luego resultados y conclusiones. Lo que sí que os quería comentar, bueno, nuestra universidad es la Universidad Pública de Castellón, tenemos ya más de 14.000 estudiantes de los 3 ciclos, es una universidad que imparte pues, todas las ramas de conocimiento, cumplimos 30 años y tenemos en torno al 1,15, 1,10% de estudiantado con discapacidad. Somos una universidad mediana en España y, bueno, quiero hacer a gala que estamos muy coordinados los servicios de empleo universitarios con los servicios de atención a la discapacidad, ya mucho con proyectos conjuntos desde 2013 en fomento de la empleabilidad y también las políticas que tenemos de acción positiva en que, bueno, todos los programas que tenemos de prácticas, de empleabilidad, todos los programas de prácticas internacionales, incluimos siempre, tanto para personas con discapacidad como con necesidades educativas especiales, pues una puntuación adicional, una financiación adicional y un apoyo a esos estudiantes. Entonces, bueno, aquí podéis ver todo el tipo de programas que desarrollamos. Entre ellos también pues tenemos un observatorio de empleo en que todos los años realizamos estudios sobre nuestros egresados y egresadas de máster y de grado. En ese contexto, nos planteamos conocer cómo ha ido con el impacto del COVID la inserción de nuestras tituladas y titulados con discapacidad. Era importante ver la variable externa, ¿no?, que es el año de expansión económica como era 2018, comparada con los egresados que egresaron en el 18-19 y se vieron en el empleo en el año 20. Y sobre todo queríamos ver si eran peores o mejores los resultados de inserción
de nuestras tituladas y titulados con discapacidad y cómo afectaba una variable capital humano que era el nivel educativo, tener grado o tener máster, y también si afectaba la variable género. Vemos que podría ser interesante esta forma de trabajar, que llevamos haciéndolo desde 2016, porque puede ser inspirador pues, para otras universidades, ¿no? Para pues, conocer y plantear políticas de empleabilidad de personas con discapacidad. Lo que hacemos es, en el análisis se manda un cuestionario de manera anónima a toda la población de titulados y tituladas de la universidad, con muchas variables, muchas preguntas de empleabilidad, de inserción, de características del empleo, y posteriormente, de manera anónima, se incluye la variable discapacidad. La primera tabla vemos pues, esto, lo que comento, que el porcentaje de población nuestra, de egresados y egresadas, es pequeño. En una corte teníamos 24 personas y en la otra 29, en torno al 1,10, 1,15%. Sé que hay universidades que tienen porcentajes del 2-3%. Y también quiero llamar la atención que en las dos cortes se repite una tendencia, que eso ya lo hemos visto en la literatura, es que nuestros titulados y tituladas con discapacidad estudian en menor medida titulaciones de la rama de Ingeniería y Arquitectura, que ya lo reflejan los estudios del INE y del Ministerio, son de las que tienen mejores resultados de inserción. Pues bien, esto es una tendencia que hay en menor porcentaje de titulados con discapacidad que cursan estos estudios. No se ve tan claramente esa tendencia en las otras ramas como pudiera ser salud, pero esta sí. Y otra tendencia muy clara que vemos es que nuestros titulados y tituladas con discapacidad tienen una edad muchísimo mayor que la de la población general de titulados que estudiamos, ¿no? A un año de egreso. En la primera corte tenían más de 42 años de media, en la segunda 33,7, y eso ya se van pues, entre más de casi 15 años o 7-8 años, y eso es un factor que también puede afectar. Nosotros nos hemos fijado, y es a nivel descriptivo, porque la población de personas con discapacidad es pequeña. En nuestra universidad no hemos podido hacer análisis estadísticos más avanzados, sino son datos a nivel descriptivo de tanto la tasa de actividad, tasa de empleo. Miramos otros indicadores, por ejemplo, la inserción por prácticas, que es uno de los primeros canales de inserción de nuestros titulados, es de si han trabajado posteriormente para la empresa que les acogió en prácticas. También vemos si han trabajado, aunque en ese momento no estén trabajando, si han trabajado en algún momento desde los 12 meses que se titularon. Muy importante, si han creado empresa o son trabajadores autónomos a un año del egreso. Y miramos el ajuste horizontal, es decir, si están desempeñando un puesto de trabajo de acuerdo a su nivel de estudios, es decir, un puesto de carácter técnico o directivo. Bien, bueno, yo he marcado porque aquí hay buenas noticias y malas noticias, datos en amarillo, datos en verde, datos en rojo, y voy a comentar brevemente a nivel de grado y a nivel de máster lo que hemos encontrado. Por un lado, pues vemos que cogiendo a los estudiantes o los titulados de nivel de grado, vemos que claramente ha caído la tasa de actividad comparando el año pandémico. Ha caído pues, 13 puntos comparado con el año anterior, no pandémico, pero igualmente ha caído igual en personas con discapacidad que sin discapacidad. Por otro lado, sin embargo, sí que vemos que no ha salido tan perjudicado nuestros titulados con discapacidad en la tasa de empleo, la tasa de paro y el empleo ajustado. Donde hemos visto los peores indicadores es que continúa siendo 0 la tasa de autoempleo a un año de las personas con discapacidad tituladas, 0, nula, y la inserción por prácticas en este año pandémico ha sido nula también. También ha caído para estudiantes sin discapacidad. Y esto, claro, vemos que puede ser, pues, en ese periodo de año pandémico se interrumpieron prácticas, muchas prácticas fueron a distancia y esto pudo contribuir. Por otro lado, si vemos, como veo aquí, pues eso, en rojo lo peor para nosotros ha sido esto, por lo tanto,
habría que plantearse continuar, ¿no?, con el apoyo. Me ha gustado mucho lo del miedo al fracaso, ¿no?, cómo trabajar la autoeficacia en los estudiantes para que puedan crear empleo. A ver, no es muy alta, la población general a un año es en torno al 6%, tampoco es demasiado alta, pero es que es cero en personas con discapacidad. Si vemos al nivel de máster, la tendencia es diferente. La situación de máster es mucho mejor en el nivel de máster. Por un lado, sí, la tasa de actividad ha bajado un poco, pero realmente sigue siendo muy buena, incluso en personas con discapacidad muy buena, es muy alta. Realmente los indicadores de ocupación también son muy buenos en verdes, pero lo peor sobre todo es que sigue siendo que nuestros titulados de máster con discapacidad en el año COVID, cero de cero, nulo, no crearon empresa. Y lo más negativo es que, aunque había una tasa buena de empleo, es que cayó bastante la calidad del empleo en relación al ajuste. No estaban desempeñando puestos de trabajo adecuados a su titulación y esto también se ha visto en la población general. Entonces, por eso, puntos fuertes, puntos débiles. Sí que vemos que hay un impacto muy positivo para las personas con discapacidad en tener ese nivel educativo superior. Es importantísimo que más estudiantes de secundaria lleguen a la universidad. Pensemos, pues si miramos el porcentaje del INE, ¿no?, pues en titulados universitarios con discapacidad suponen un 25% de la población activa y casi un 12% de personas paradas. Pero si comparamos los titulados sin discapacidad, es el 42% de población activa y el 26% de población parada. Luego, realmente es un factor de empleabilidad importante. No obstante, como vemos, hay que seguir trabajando en temas de prácticas externas y en temas de fomento de sensibilización, formación y acompañamiento para el emprendimiento. Otra cosa que hemos visto, ya vimos en la corte anterior, no observábamos brecha de género entre hombres y mujeres con discapacidad. Sin embargo, la población general de personas sin discapacidad titulados sí que vemos que continúa una brecha de género en el grado, en torno a 6 puntos en la tasa de actividad, 9 puntos en la tasa de empleo, que disminuye bastante con el nivel de máster. Entonces, lo que sí nos planteamos, por un lado, volver a hacer este estudio de una manera sistemática, pero ya en el año 22-23, a ver si con la mejora del COVID no se ve esta tendencia. Y también, dado que tenemos esa variable anonimizada de discapacidad, lo que haremos será conocer de manera experimental ya la tasa de participación en programas de movilidad internacional, de prácticas externas, sobre todo extracurriculares, en las personas con discapacidad y actuar ese impacto, el impacto que tiene la inserción. Continuaremos trabajando, aumentando esa tasa de respuesta y lo que digo, pienso que tenemos que seguir trabajando en fomentar que más estudiantes con discapacidad accedan, sobre todo a las prácticas extracurriculares, que estas son voluntarias, y trabajar para que el empleo sea ajustado. Y, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Maribel, por la presentación que has hecho. Además, te has ajustado perfectamente al tiempo. Aquí somos prusianos, con los 10 minutos. A continuación, vamos a la tercera presentación, que será online, titulada La potenciación de la autonomía y el autoconcepto a partir del contexto formativo universitario, presentada por doña Nuria Codina Mata, don José Vicente Pestana Montesinos y doña Marina Romeo Delgado y doña Montserrat Yepes Baldo. A ver si podemos conectar. Sí, buenas tardes. ¿Se ve la presentación? ¿Se me oye? Sí, perfecto. José Vicente, adelante. Sí, no puedo sino comenzar agradeciendo a los colegas y las colegas de la Universidad de Alicante por la organización de este cuarto Congreso Nacional de Niños de Discapacidad. Nosotros, desde la Universidad de Barcelona, os vamos a hablar de un proyecto
proyecto en la encrucijada entre una experiencia previa que hemos tenido de docencia en una formación con personas con discapacidad y la preparación, que estamos en la fase preparatoria de un proyecto de investigación que queremos compartir y que esperemos que en futuras ocasiones podamos ir haciendo partícipes de sus resultados. Bueno, nosotros en este proyecto, en esta presentación, vamos a hablaros de la importancia de la autonomía y el autoconcepto, especialmente en personas que tienen en este colectivo con discapacidad, la importancia que les ofrece a estas personas el contexto formativo universitario. A veces nos puede parecer que de manera explícita el contexto formativo universitario nos puede ofrecer unas ventajas, pero también hay unas ventajas implícitas que quizás no visibilizamos y que ellos en gran medida y en mucho valoran. Nosotros estamos haciendo ahora un proyecto de investigación, hablaremos de los fundamentos de esa clave de la intervención formativa, cuáles son sus características principales y, a modo de síntesis y en clave de futuro, pues nuestro futuro en el proyecto. Por una cuestión también de tiempos y evidentemente entendiendo que el calor de la propia jornada y de las preguntas y las dudas pues a veces hacen que los tiempos se alarguen. Lamentablemente os puedo acompañar hasta las 6 en punto porque de manera presencial tenemos clase aquí de máster, así que me ajustaré mucho al tiempo. Si veis que miro hacia un lado es que estoy mirando el cronómetro de manera de poder respetar la organización de la mesa. Bien. Este proyecto comienza con un curso experto en atención a usuarios, ciudadanos y clientes que se hace en la Universidad de Barcelona y su objetivo era la promoción de la integración laboral con, evidentemente de personas con distintos niveles de discapacidad. Y en concreto yo os voy a explicar un poquito cómo ha sido una asignatura en la cual el objetivo era dinamizar los procesos de identidad de self, también se le llama a sí mismo del alumnado. Esto parece a lo mejor muy teórico, muy complicado, pero en el fondo esta asignatura de lo que se trata es de facilitar la conciencia de quién soy, ¿vale? Porque a veces no de todo lo que somos tenemos conciencia, y también cuán estable es esta percepción de mí a lo largo del tiempo. Y es aquí cuando entra el tema de la identidad. Más allá de la identificación con grupos, que sería lo que en psicología social llamamos identidad social, en el caso de la identidad personal tiene que ver con aquellos rasgos del autoconcepto, es decir, de aquello de lo que yo soy consciente de mí, que se mantienen a lo largo del tiempo. Y eso es fundamental en cualquier persona, pero en particular al colectivo al que me estoy refiriendo ahora, que son las personas que tienen discapacidad. Y también es muy importante no solo tomar conciencia de quiénes somos, sino que qué es lo que hago vinculado a esa característica mía y sobre todo hasta qué punto yo elijo, valoro, disfruto, es decir, soy autónomo en realizar lo que hago. Ya que como veremos, el simple hecho de venir a la universidad para este colectivo en el seno de esta asignatura ha sido realmente importante y está siendo muy importante. Porque claro, pues la universidad, que es una institución que apela y su base es la formación, también es cierto que para el colectivo de estas personas con las que estamos trabajando en temas de integración, pues para ellos son unos ámbitos de interacción diferentes. Nosotros como psicólogos sociales, el tema de la interacción, las influencias y las interinfluencias, pues son fundamentales. Y claro, una primera cosa, las primeras impresiones de estos colectivos cuando llegan a la universidad es que o bien pues era una idea genérica e incluso desconocida, o les parecía inaccesible, es decir, ellos no iban a tener la oportunidad de estar en un aula universitaria, de poder estar junto a otros estudiantes y otras estudiantes de nuestro campus, en concreto el campus Mundet, donde está la Facultad de Psicología y también los colegas de Educación de la Universidad de Barcelona, y eso es muy importante. Otro factor también explícito pero implícito es cómo el venir a la universidad, el realizar unas clases, el seguir unos horarios, el tener pautadas unas actividades donde se trabaja con el propio material, por supuesto fortalece dos cosas que son fundamentales en el desarrollo de la persona. Por una parte la estructura, es decir, saber con qué contamos en ese edificio interior,
que tenemos dentro de cada uno de nosotros y, por supuesto, el límite. Muchas veces cuando en las clases tienen que ellos hablar de su material, se generan toda una serie de interacciones y poner en práctica todas las destrezas comunicativas, la escucha, el saber hasta dónde llegar, hasta dónde posicionarse, hasta dónde hablar o manifestarse con respecto a lo que la otra persona está diciendo de sí, es fundamental y es parte de esas ventajas que implícitamente tiene el acceder a este curso. Obviamente, el verbalizar en grupo y en concreto con personas con las cuales nuestros alumnos y alumnas comparten este espacio de formación para la integración laboral, obviamente pues conduce a una serie de reflexiones, interinfluencias dentro de las estrategias y habilidades comunicativas de cada uno. Oye, yo no pienso esto, a mí me parece que tú también es así. Bueno, vamos a ver cómo eso lo podemos formular de manera positiva. En definitiva, en la medida en que uno va trabajando todo ese material, estamos contribuyendo al desarrollo de la persona y, por extensión, a ofrecer oportunidades igualitarias a todo nivel. ¿Cuáles son las claves de nuestra intervención formativa? Porque ciertamente podríamos pensar es una asignatura y punto, pero es que es mucho más que una asignatura porque hay un tipo de intervención, cualquier asignatura donde la alumna, el alumno se ve en la tesitura de mirarse y cómo y qué de lo que hace contribuye a esa mirada, por supuesto, siempre resulta, en el sentido positivo del término, confrontador. Las características principales, como he dicho, es tratar de valorar quiénes somos, qué hacemos y cuán autónomos y autónomas nos sentimos cuando estamos haciendo esa exploración, pues lo hemos resumido en 2 esquemas. Yo puedo pensar de mí mismo, yo soy de tal manera. Ahora bien, hasta aquí esto podría ser un catálogo de características personales, podría ser un desideratum, podría ser simplemente el reflejo de una opinión. A veces nuestros alumnos que están en este proceso de integración laboral, bueno, están repitiendo lo que a lo mejor les han dicho de sí y que en ocasiones sabemos que no son adjetivos que sean, bueno, realmente gratos e incluso a veces rayanos en la descalificación. Pero en este caso hacemos una cosa importante. Cada cosa que tú piensas de ti mismo, de ti misma, ¿en qué actividad se expresa? Este es un primer caso y, si me permitís la expresión, es un caso extremo en el sentido de que a veces hay características de nosotros mismos que manifestamos en prácticamente cada una de las actividades que hacemos. Y aquí cabe preguntarse, ¿qué grado de autonomía tengo yo en cada actividad que realizo? Sin embargo, hay una situación que puede ser no contraria, pero que estaría justamente en el otro extremo de esta imagen que tenemos aquí. En este caso, repito, tiene que ver con una determinada característica de mí, una percepción que yo tengo de mí mismo, de mí misma, en qué actividades de mi cotidianidad se expresa y cuán autónomo soy en estas actividades. Pues bien, el caso opuesto es a veces una actividad. Y esto es lo que nos hemos encontrado por lo que se refiere a esta formación, a esta asignatura dentro de este programa de inserción laboral. Tiene que ver con que esta actividad activa, muestra, pone de manifiesto toda una serie de características, incluso algunas novedosas. Es decir, cosas que yo no pensaba que era o que no había tomado conciencia de cómo era al final de todo el proceso formativo se pueden observar. Y esto es muy importante porque también en la medida en que yo soy capaz de conectar quién soy y qué hago, también estamos favoreciendo el proceso de autonomía. A modo de síntesis y para ajustarnos al tiempo, nosotros ahora estamos, bueno, concretando un proyecto de investigación donde vamos a relacionar o estudiar las relaciones entre esta percepción de habilidades y competencias, porque estas son las habilidades y las competencias las que nos permiten desarrollar una mayor percepción de autonomía. Estamos en el proceso de adaptación a las escalas, tomando como referencia estudios extranjeros. Ya hemos hecho una primera ronda con potenciales participantes equivalentes, se entiende, una muestra equivalente, también con expertos que nos permitan adaptar cuestiones de léxico sin desmedro de realmente estudiar lo que los conceptos que estamos estudiando quieren expresar. Y estamos haciendo este trabajo de campo, ya que en la medida, como he venido diciendo, que nosotros tenemos una percepción situada de nosotros mismos, esto nos puede ayudar también al desarrollo de la autonomía.
Nuestra idea a mediano plazo, pasado este proyecto de investigación, es poder ofrecer un decálogo de buenas prácticas de inserción laboral atendiendo estas claves del bienestar, porque la percepción de sí y cuando ésta está vinculada a qué hago, se ha demostrado es una fuente de bienestar. Y obviamente espero que en un futuro podamos comunicar las líneas de acción para programas de intervención psicosocial en la formación de colectivos con discapacidad. Les queremos invitar a todas y a todos a que si quieren más información, pueden contactar con cualquiera de las personas que formamos el equipo de investigación. Pues bueno, sin más, les mando un cordialísimo saludo desde la Universidad de Barcelona, no solo a los colegas de la Universidad de Alicante, sino además a todos y todas las participantes de este cuarto Congreso Nacional de Emprendimiento, Empleo y Discapacidad. Gracias. Muchas gracias, José Vicente, por tu presentación. Una pena que te tengas que retirar, pero las clases son las clases, hay que estar ahí. Tengo 5 minutitos, si podemos Sí. estar 5 minutos. Ahora quiero dejar de compartir para no, a ver, aquí está. Vale, que como hay como 4 aplicaciones que tenemos que aprender a utilizar, a veces nos sobrecarga. Creo que ya he dejado de compartir, ¿correcto? Muchas gracias. Sí. Bueno, pues a continuación se va a presentar la guía de acogida de la discapacidad en la organización. Lo presenta Raquel Muñoz García y es un trabajo realizado por María José Torres Graciada, Raquel Muñoz y Silvia García Andreu. Cuando quieras, Raquel, puedes. Vale. A ver. Todos de la Universidad de Valencia. Si me puede decir alguien dónde está mi presentación. ¿No estaba en la misma carpeta? Sí, en la misma carpeta que Okay. estaba abierta. Ahí. Sí. ¿No está? Sí, aquí está, vale. Sí, vale. Ahí. Perfecto. Vale. Vale. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la invitación a la Universidad de Alicante y darnos la oportunidad de poder presentar la guía de acogida de la discapacidad en la organización. Para comenzar mi intervención, lanzo una pregunta porque una guía de acogida de la discapacidad en la organización. Y para contestar a dicha pregunta, vamos a escuchar el testimonio de una usuaria de nuestro servicio, Julia Castro, que nos dará la respuesta. Hola, soy Julia Castro, licenciada en Comunicación Audiovisual y hace 2 años, y a raíz de un cáncer de mama, soy una persona con discapacidad. Antes de eso siempre había pensado que discapacidad, formación universitaria y trabajo eran totalmente incompatibles, hasta que conocí UV Ocupació. Gracias a todo el equipo he ampliado mi formación, he recibido asesoramiento individualizado, intermediación laboral, he mejorado mi currículum. Además, ahora tengo la suerte de poder participar en el programa Colaboració y he conocido la guía de acogida de la discapacidad de la empresa. Nos va a ayudar mucho. Se habla de la inserción laboral de las personas con discapacidad, pero hay mucha falta de información, dudas, barreras, a veces se piensa incluso que es un problema. Con esta guía se van a aclarar estas dudas y se va a convertir en una herramienta básica para las empresas. Yo tengo 2 pasiones, la comunicación y la docencia. Y gracias al equipo de UV Ocupació se me han planteado nuevos retos y tener la gran ilusión que lo puedo conseguir. Vale, después de escuchar el testimonio de Julia, nos ha hablado sobre discapacidad, universidad, empleo. Ella nota como una falta de información. Entonces, la Universidad de Valencia, viendo que era necesaria dar una información exhaustiva a toda la sociedad en general y apostando por la igualdad de oportunidades, crea la guía de acogida de la discapacidad en la empresa. La Universidad de Valencia, como ya comentó la vicerrectora de Empleo, es la universidad que
presencial y a nivel nacional que mayor número de estudiantado tiene con discapacidad. De hecho, en el curso 2020-2021 se realizaron 941 matrículas a través de V-Discapacitat, que es el servicio de acompañamiento académico que ofrece la Universitat de Valencia. Por otro lado, se llevaron a cabo 217 entrevistas de orientación sociolaboral a través del servicio de V-Ocupació. La Universitat de Valencia, apostando por esa igualdad de oportunidades, lo que pretende es crear una intervención 360 grados. Es decir, cuando entre la persona a estudiar con discapacidad a la universidad, cuenta en un primer momento con el acompañamiento de V-Ocupació a nivel laboral y con el acompañamiento de V-Discapacitat a nivel académico. Una vez finalizada su estancia en la universidad, desde V-Ocupació, pues lo que se pretende es esa inserción sociolaboral y para ello pues, se creó esta guía de acogida de la empresa porque se vio esa necesidad de información como un recurso para las empresas para despejar dudas, que todavía hoy en día, pues, cuando se están haciendo la preselección de candidaturas, pues sí que se nota que, aunque cada vez menos, todavía las empresas tienen dudas a la hora de contratar a personas con discapacidad o personas con una determinada discapacidad. Para ello, pues, contamos con el programa Col·laboració. Este programa está subvencionado o está financiado por Labora. Es un proyecto experimental que comenzó a finales de mayo y finaliza en octubre. En este programa trabajamos, por un lado, con la persona, por otro lado, con la empresa, todo ello en beneficio de la sociedad en general. Vamos a ir viendo las acciones que vamos realizando tanto con la persona que está en búsqueda de empleo como con la empresa. Con la persona que está en búsqueda de empleo, pues por un lado, realizamos itinerarios individualizados de inserción sociolaboral. En este momento tenemos 77 personas que están inscritas en el programa y, bueno, pues dependiendo del perfil de la persona, de sus necesidades, se realizan una o dos las entrevistas personalizadas que sean necesarias, ¿de acuerdo? Se les ofrece formación también adaptada según sus perfiles y hasta el momento hemos realizado 6 talleres con ellos, de competencias transversales, nuevas tecnologías y teletrabajo. Se ha llevado a cabo también sesión de speed networking con empresa, que al finalizar la intervención pues tendremos el testimonio, igual que al principio hemos tenido de una usuaria. Al finalizar tendremos el testimonio de una de las empresas que nos contará también su experiencia con este programa. Pues con todas estas acciones que realizamos con la persona, un acompañamiento desde que entran por V-Ocupació hasta que se insertan sociolaboralmente, hemos conseguido de esas 77 personas 12 inserciones, es decir, un 16% de las personas que participan. En referencia a las acciones que llevamos a cabo con la empresa, pues nosotros les ofrecemos un servicio de orientación de intermediación laboral. Somos agencia de colocación, por lo tanto, pues bueno, tenemos la oferta de empleo, los candidatos, las personas que están en búsqueda de empleo, lo que hacemos pues es ayudarles, hacerles esa intermediación laboral, buscando candidaturas y perfiles que se adapten, incluso llevando a cabo la preselección de personal a las empresas, que eso es una de las cosas que también pues, agradecen. Por otro lado, ofrecemos a las empresas todo lo que es información sobre discapacidad. Para dar esta información, pues nos basamos como base, tenemos la guía de acogida de la discapacidad en la organización como un primer contacto. Si después se necesita más, pues se realiza toda la formación que sea necesaria para la empresa. Y por último, llevamos a cabo un acompañamiento. Este acompañamiento que se ha estado mencionando durante toda la mañana, pues este acompañamiento hasta ahora siempre lo habíamos estado haciendo con el usuario. Pero gracias a este programa y viendo la necesidad desde el servicio de empleo, desde V-Ocupació, se necesitaba también trabajar con lo que es la empresa y llevar el acompañamiento no únicamente hasta que la persona se inserta laboralmente, sino también durante su proceso, durante toda su trayectoria también en la empresa. Sería esa intervención 360 grados porque se realiza antes de la inserción, durante y después.
La guía de acogida en la empresa, por un lado, lo que hemos querido hacer es una guía que fuera ágil, que tuviera poca teoría y mucho caso práctico. Porque hay veces que nosotros, cuando hemos hablado con empresas, pues hay veces que, bueno, la teoría no la podemos saber más o menos, pero la duda surge, sí, pero si tiene esta discapacidad, o ponme un ejemplo, ¿con qué barreras se puede encontrar? Entonces, lo que se ha pretendido es que esa guía resuelva o intente resolver o quite ese miedo hacia lo desconocido. Entonces, por un lado, tendríamos esa información general, pues nos habla de tipos de discapacidad, necesidades, buenas prácticas, recursos para afrontar las diferencias, pero todo muy básico, como ahora veremos, que la quiero proyectar para que la puedan ver. Y, por otro lado, puntos claves, pero puntos claves que se llevan a cabo, se deberían de llevar para cualquier persona que se inserta laboralmente, más aún cuando la persona pues, presenta algún tipo de discapacidad. Se ven en estos casos prácticos cuestiones del análisis del puesto de trabajo, todo lo que es referente a accesibilidad, adaptaciones, la necesidad, porque eso es imprescindible, la formación y sensibilización dentro de la empresa, antes de la contratación y durante la contratación, la elaboración de un manual de acogida y la planificación de ese periodo de adaptación, teniendo en cuenta que cada persona necesita un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría compartir con vosotros la guía. Esta guía se puede descargar desde nuestra página web de VOcupació. Es una guía que está pues, disponible para toda la sociedad y, claro, gratuita. Vale, la guía. Comenzamos con una introducción simplemente pues, para situarnos y, a continuación, pues, lo que os comentamos de una breve teoría, breve conceptos que entendemos por discapacidad, algo de terminología, cuando una persona con discapacidad se incorpora a mi empresa. Teletrabajo y discapacidad, que el teletrabajo pues, se ha visto que es una buena vía para la igualdad de oportunidades en las personas con discapacidad, para trabajar en las mismas condiciones que el resto de compañeros y compañeras. Y luego vamos viendo los diferentes tipos de discapacidad, que siempre va a ser una breve descripción y un caso práctico. En este caso, pues, por ejemplo, como os he ido comentando a lo largo de la mañana, la discapacidad física es de las más conocidas y la que mayor índice de inserción sociolaboral presenta. En este caso, pues bueno, hablamos son casos que han pasado por el servicio, ¿de acuerdo? Y he intentado, pues bueno, los he trasladado a esta guía. Entonces, en este caso, Marcos presenta movilidad reducida y utiliza una silla de ruedas y se van viendo pues, las dificultades que pueden suponer lo que son las barreras arquitectónicas, entre otras. En el caso de la discapacidad orgánica, esa discapacidad que no se ve pero sí que existe, pues nos encontramos con Lucía, y Lucía que tiene problemas de migraña y se va viendo a ver qué soluciones se puede plantear la empresa. Entre ellas pues, surge el teletrabajo. Referente a la discapacidad sensorial, el caso de Susana, que tiene una discapacidad auditiva, y nos muestra la importancia, la necesidad de esa formación y de esa formación continua en la empresa, sobre todo si se va incorporando nuevo personal. Aparecen aquí pues, también el ejemplo de lo que serían las mascarillas que hemos visto aquí, pues que algunos de los compañeros que han subido pues, las tenían transparentes. En el caso de la discapacidad visual, contamos con el caso de Alejandro, en el cual por la empresa se da cuenta que todo el material debe de estar en un formato digital accesible, ¿de acuerdo? Que eso en muchas empresas no sucede, no sé, y es una barrera importante. La discapacidad psíquica o mental, que es de las que más dificultades de inserción sociolaboral presenta, contamos con el caso de Paola, que es una trabajadora que se incorpora después de padecer una depresión. Vemos pues todavía tiene algunas dificultades de adaptación.
Y después acabamos con la discapacidad del desarrollo y entre todos los tipos de discapacidad que hay que surgen antes de los 18 años hemos destacado 3 de ellos: el síndrome de Asperger, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y la discapacidad intelectual. En el síndrome de Asperger contamos con el caso de Simón y los problemas o las dificultades que se encuentra con la relación con su entorno y las medidas pues, que debería de tomar una empresa. Vale. Con el trastorno con el TDAH tenemos el caso de Virginia, ¿de acuerdo? Y luego en lo que es la discapacidad intelectual, el caso de Natalia. Acabamos con una conclusión y con unos aspectos de reflexión, ¿de acuerdo? Esto sería lo que es la guía de acogida y aquí. A ver. Espera un segundito que tengo aquí abierto. Vale. Disculpad un momento, pues se ha vuelto a abrir la guía. Vale. Entonces, aquí podemos ver los resultados que se han obtenido para que esta información realmente llegue a lo que es la empresa. Hemos realizado 1.803 envíos de la guía a toda nuestra base de datos. Hemos realizado webinars con empresas, más de 500 contactos para dar a conocer la misma. Hemos contado con la colaboración de AGEF. Información personalizada a más de 60 empresas. Hemos participado en jornadas como la de CERMI. Hemos aparecido en prensa este pasado domingo hablando también sobre el área de discapacidad de Ocupación y el interés que están poniendo los foros de empleo. Para finalizar ya, porque ya me paso, sería la última parte, es ese acompañamiento que hemos estado hablando, pero que siempre se tiene que llevar a cabo, quiero enfatizar, la persona, pero también en la empresa. Hasta ahora siempre lo estábamos llevando con la persona, y es imprescindible y nos estamos dando cuenta que la empresa es igual o más necesario. Antes, con esa formación y esa ayuda como la guía, como recurso, durante, con ese plan de acogida y esas dudas que puedan surgir, y después durante todo su desempeño laboral, porque la discapacidad puede mejorar, puede empeorar o la persona cambia de puesto de trabajo y, por lo tanto, tiene otras necesidades. Entonces, ya todo esto va en beneficio de la sociedad, para conseguir pues, una sociedad que sea equitativa para todos, una mayor inclusión, y para ello necesitamos un empleo en igualdad de condiciones. Me gustaría acabar con un vídeo de 1 minutito, si puede ser, ¿me lo permites? ¿Vale? Que sería el caso de la empresa, para que nos cuente su testimonio. En casa no tardaba nada, en casa sabría. Esto... Desde el Departamento de Selección de Personal y Unidad de Apoyo de los Hoteles Ilunion hemos colaborado de forma activa con el programa de colaboración de la Universidad de Valencia, de DV Ocupación. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado porque hemos llegado a incorporar en nuestra plantilla a una de las personas que postuló a nuestras ofertas, y bueno, también es cierto que la guía de incorporación para personas con discapacidad que fomenta y que nos comunicó y nos trasladó el programa de DV Ocupación dentro del programa de colaboración nos ha servido mucho de cara a la incorporación de las personas con discapacidad que tenemos aquí en nuestra empresa, puesto que somos una empresa que fomenta la integración laboral de las personas con discapacidad a través de la contratación en los centros especiales de empleo que tenemos. Y nada, pues estamos muy satisfechos con la colaboración con la Universidad de Valencia. Pues nada, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración. Muchísimas gracias, Raquel. Bueno, muchísimas gracias a los 4 ponentes, Pilar, Maribel, José Vicente y Raquel.
por estas presentaciones que bueno, pues han puesto de manifiesto la oportunidad que supone la mediación para favorecer el empleo de las personas con discapacidad, nos lo ha comentado Pilar. Luego Maribel nos ha presentado ese análisis de la inserción laboral de egresados con discapacidad y los problemas que hay para el autoempleo durante ese primer año después de haber finalizado la universidad. Y José Vicente pues, nos ha mostrado cómo facilitar desde el contexto de las asignaturas que un estudiante haga el ejercicio de analizar cómo es el mismo y qué grado de autonomía tiene dentro de cada una de las actividades que realiza. Y, por último, esta excelente guía de acogida de la discapacidad, que bueno, pues es una guía muy útil para las empresas por la practicidad de la misma. Y, bueno, pues con esto doy paso al turno de preguntas, un poquito recapitulado para recordaros, ¿no? Desde la primera ponencia hasta la última, y seguro que por aquí. Hola, ¿se activa el micro? Sí. Antes de dar paso a las preguntas, la organización quería comentaros 2 cosas. Una, justo después de esta mesa haremos una breve pausa para tomar un café y ya a continuación seguiríamos con la mesa número 3. Será breve, pero bueno, necesitamos pues, levantarnos y airearnos un poco. Y también comentaros que están expuestos los pósters en el pasillo central. Dado que no todos los autores están aquí, si os interesa algún comentario, que os surge alguna duda, quedaos con el mail de referencia y están dispuestos a que les hagamos llegar nuestras peticiones, ¿vale? O nuestros comentarios a propósito de las cuestiones expuestas en el póster, ¿vale? Y ya ahora cedo el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para doña Pilar. Pilar, ¿nos oye? Sí, os oigo perfectamente. Muy bien. Buenas tardes. Me gustaría saber, porque no me ha quedado claro si tenemos mediador aquí en España y en el caso de que no lo tuviéramos, ¿qué administración tendría que adquirir esta competencia? Bueno, en España hay diferentes leyes de mediación familiar, también en el ámbito laboral, y se puede pedir el acceso a ese servicio de mediación, incluso hay una mediación intrajudicial en la mayoría de los juzgados, ¿no? Pero lo que no hay es un servicio de mediación específico para personas con discapacidad donde haya medios adaptados para que ese servicio se produzca, ¿no? Es un poco lo que yo quería plantear, es verdad que a lo mejor lo he dejado como en el aire. Pero las leyes de mediación permiten, sobre todo mediación civil mercantil, que es una ley que se publica en el año 2011, permite el acceso a ese servicio y se puede pedir, pues en la mayoría de los ayuntamientos hay un servicio gratuito de mediación o en los juzgados pedir antes que el proceso judicial un encuentro de mediación, porque es una mediación intrajudicial. ¿Sí? Entonces, lo que yo reivindico es que se genere un espacio de mediación para las personas con discapacidad, donde el mediador sea especialista en el ámbito de la discapacidad y tenga los soportes adecuados para mediar con personas con discapacidad auditiva, con personas con movilidad reducida o con discapacidad intelectual, ¿no? Pero sobre todo es favorecer el acceso a la mediación en lugar de ir a una vía judicial lenta, costosa y tediosa, ¿no? Yo estoy en conversaciones con COCENFE para formar a personas con discapacidad en mediación y que instituciones como COCENFE u otras pues puedan poner dentro de sus servicios la mediación. O sea, la mediación no tiene por qué ser o partir de una ley, sino la mediación lo que ofrece ante un conflicto, es decir, vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos a intentar llegar a un acuerdo. El simple hecho de sentarse acerca esa postura, ¿sí? O sea, que puede ser un servicio público de la administración o puede ser un servicio que se genere en cualquier asociación o entidad con esa proyección. No sé si he respondido a tu pregunta. Muchas gracias, Pilar. ¿Alguna pregunta más? Por aquí.
Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta respecto a la última ponencia sobre la guía de acogida en la empresa y sí que me gustaría conocer vuestro punto de vista respecto a qué actuaciones consideras que deben de ser imprescindibles en la empresa previo a valorar una adaptación, empezar el proceso de selección y demás. Es decir, qué aspectos a nivel cultural de la organización y de las propias personas que van a formar parte del equipo y de la dirección del área, qué competencias, qué comportamientos crees que son necesarios trabajar de manera previa a incorporar a cualquier persona con discapacidad. Sí, pues lo primero es hacer una breve formación. O sea, esta guía, por ejemplo, sería como el despertar ese interés, el decir, ostras, que esta discapacidad, sobre todo la discapacidad pues del desarrollo, que por ejemplo hay ofertas en las cuales hay personas con síndrome de Asperger que para determinadas ofertas bueno, tienen una capacidad de concentración, de análisis que no la tiene el resto de la sociedad. Eso hay que tener esa formación, esa información, porque esa misma persona con síndrome de Asperger, a lo mejor de estar cara al público, pues ahí la persona seguramente su resultado no sería fructífero. Entonces, lo primero es conocer los diferentes tipos de discapacidad, una información básica, tener ejemplos de cada uno y después, dependiendo del puesto de trabajo al que se vaya a optar, ver. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo trabajamos? Que sería mejor si para un puesto de trabajo se seleccionan determinadas candidaturas. Pues como nosotros conocemos el tipo de discapacidad que tiene, ¿de acuerdo? Pues entonces ya informamos a la empresa. Y a lo mejor si es un tipo de discapacidad que es más desconocida o que la empresa nos ha dado formación sobre ella, pues entonces se incide y se forma sobre ese tipo de discapacidad. Es decir, primero una información general para que se tenga ese interés en conocer más, en saber que ese campo de la discapacidad que es muy amplio y después de manera ya específica. Pues mira, estas son las candidaturas que tenemos, tiene este tipo de discapacidad y hay que formar a la empresa, porque en el caso que decíamos del síndrome de Asperger, por ejemplo, el hecho de que la empresa esté formada y saber cómo tratar a la persona depende el éxito o el fracaso. El hecho de decir, pues mira, nosotros sabemos que con esta persona pues debemos de actuar de esta determinada manera. Si no tiene esa formación, posiblemente, y como sucede, pues permitidme, uy, qué rarillo que es, uy, ese no se relaciona, ¿no? Y se le va apartando y al final, por no tener esa formación previa que es rápida, que es que la empresa cuando vamos es sencillo y además al final es muy gratificante para la empresa y sobre todo porque la persona va a continuar, va a mantenerse en el puesto de trabajo. Es beneficioso para la persona como para la empresa. Nosotros lo que pretendemos es con esta guía es no solo que la persona se inserte y ahí se ha acabado, no. Nosotros lo que pretendemos es que se mantenga a lo largo del tiempo y para ello sigue siendo necesaria esa formación. No sé si. Muchas gracias, Raquel. Me refiero sobre todo a un poco el aspecto que estabas mencionando, ¿no? El no generar estereotipos ni tampoco generar un prejuicio de que ciertos trabajos están única y exclusivamente muy recomendados para ciertos tipos de discapacidades, sino centrar el proceso de selección un poco en las competencias de la persona, que es como realmente debe de ser, y en esas capacidades, y no solamente de manera previa a porque al tipo de discapacidad. Además, un mismo tipo de discapacidad, dependiendo el mismo porcentaje de discapacidad, dependiendo de la persona, por el hecho, eso es lo bueno que tiene, es que no tiene nada que ver. No podemos decir, es que esta persona con un 33% va a funcionar perfectamente. No, tenemos que conocer, por eso esas entrevistas individualizadas con nosotros y además también con la empresa, ¿vale? Para facilitar que la adaptación al puesto de trabajo sea óptima y si en el tiempo surgen esas necesidades o que pueden surgir, nosotros estamos en contacto tanto con la empresa como el usuario para ver qué necesidades tienen cada uno y que sea fructífero y que continúe a lo largo del tiempo en la empresa. ¿De acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, Raquel. Un segundo. Me comentan que hay usuarios que nos están siguiendo en remoto que les gustaría saber dónde está disponible la guía, en qué web está disponible, si lo puedes comentar. Sí, como he comentado antes, está en la página de VOcupació, ¿vale? De www.vocupació.v.es. Se puede descargar en valenciano o en castellano. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que como ya son las 6:22, para no seguir saliéndonos de plazo, vamos a cerrar esta sesión y no me queda más que recordar las palabras que decía esta mañana Amparo Garrigues, catedrática de la Universitat Jaume I también, que decía que no son las personas las que tienen las limitaciones, sino que es el entorno el que limita y, por tanto, es el entorno y la sociedad la que debe de adaptarse. Así es que buenas tardes y vamos a descansar, a tomar un descanso. Gracias.